Cierra los ojos por un instante y escucha. No me refiero al sonido del mundo exterior, sino a ese susurro silencioso que habita detrás de tus pensamientos. ¿Alguna vez has sentido que hay una pared invisible entre tú y lo sagrado? ¿Una especie de barrera energética que te impide sintonizar con la verdadera fuente de la vida? Pasamos años buscando a Dios en libros, en templos o en el cielo, sin darnos cuenta de que estamos intentando ver la luz con los ojos cerrados. La verdad que voy a compartir contigo hoy no es algo que debas aprender, es algo que tu alma ya reconoce, pero que tu mente ha olvidado. Estamos a punto de cruzar el umbral de la frecuencia 963 Hz, un código matemático inscrito en el tejido mismo de la creación. Imagina por un momento que eres una radio de una precisión infinita. Durante toda tu vida has estado intentando escuchar la música de las esferas, pero tu dial está atascado en frecuencias de interferencia, el miedo, la duda, el ruido de la supervivencia diaria. Lo que llamamos separación de lo divino no es un castigo, ni es una ausencia de Dios, es simplemente un error de sintonía. La ciencia moderna empieza a susurrar lo que los antiguos maestros ya gritaban desde el silencio, que todo en este universo es vibración, y si todo vibra, entonces existe una nota fundamental, un tono que hace que las galaxias estén rotando y que tu corazón esté latiendo en perfecta sincronía. Esa es la frecuencia 963 Hz. Es la llave maestra que abre la glándula pineal y disuelve el velo que te separa de la supraconsciencia. En este vídeo no solo vamos a hablar de una cifra o de un mito espiritual, vamos a navegar por la alquimia de tu propio cuerpo. Vamos a entender por qué la frecuencia de 963 Hz es conocida como la frecuencia de Dios y cómo puede resetear tu sistema nervioso para que dejes de ser una víctima del entorno y te conviertas en el arquitecto de tu realidad. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Tu energía ha resonado con este llamado porque estás listo para dejar de buscar y empezar a encarnar la luz. Quédate en este encuentro hasta el final, porque lo que voy a revelarte sobre la activación de tu visión interior cambiará para siempre la forma en que percibes el silencio. Prepárate, porque vamos a elevar tu vibración a un nivel que nunca imaginaste posible. Bienvenido al despertar de tu verdadera esencia. Para comprender por qué la frecuencia de 963 Hz tiene un poder tan devastador sobre la ilusión de la materia, primero debemos observar el diseño del mundo que habitamos. Mira a tu alrededor. Desde la espiral de una galaxia lejana hasta la disposición de las semillas en un girasol o la curva perfecta de una caracola en la orilla del mar, nada es en esencia puro azar. Existe un lenguaje matemático, una proporción divina que los antiguos llamaron la proporción áurea. Esta geometría sagrada es la arquitectura del alma, y así como la vista se deleita con la armonía visual, nuestro espíritu se nutre de la armonía sonora. La frecuencia 963 Hz no es un invento humano, es la traducción acústica de ese patrón de perfección. Es el sonido de la geometría sagrada en movimiento. Cuando esta frecuencia suena, le estás recordando a tus células cómo deben organizarse según el plano original de la creación. Estás volviendo así a lo verdaderamente esencial. Pero, ¿de dónde viene este conocimiento? Durante siglos, esta vibración formó parte de las frecuencias solfegio, una escala de sonidos sagrados utilizada en los cantos gregorianos y en rituales antiguos de diversas culturas. Se decía que estos tonos tenían el poder de impartir bendiciones espirituales y sanación física. Sin embargo, en algún punto de nuestra historia, esta sabiduría fue ocultada, silenciada y reemplazada por escalas musicales que, aunque hermosas, nos mantienen anclados en una percepción limitada de la realidad. La 963 Hz es la joya de la corona de esta escala. Se la conoce como la nota si de las frecuencias solfegio, pero su verdadero nombre es el tono de la unidad. En la antigua alquimia interna se enseñaba que este sonido era el puente que permitía al ser humano salir de la dualidad, del blanco y negro, del bien y el mal, para entrar en el estado de conciencia pura donde todo es uno. Quiero que imagines que tu alma es un espejo perfecto, pero a lo largo de los años, el polvo de las preocupaciones, el barro del ego y las grietas del trauma lo han cubierto por completo. Ya no puedes ver tu reflejo divino,
solo ves una mancha borrosa de quien realmente eres. Escuchar o meditar con la frecuencia de 963 Hz es como emitir una nota tan pura y tan potente que empieza a hacer vibrar ese espejo. Es la ley de resonancia. Al igual que una cantante de ópera puede romper una copa de cristal al alcanzar su nota exacta, esta frecuencia rompe las costras de baja vibración que se han adherido a tu consciencia. No crea nada nuevo en ti, simplemente destruye lo que no eres. Es un proceso de desaprendizaje sónico. Al vibrar en 963 Hz, te conviertes en un receptor limpio. Las sombras de la duda no pueden coexistir con esta claridad matemática. Estás sintonizando tu biología con la fuente original, permitiendo que la proporción áurea no solo sea algo que ves en la naturaleza, sino algo que vives en cada latido de tu corazón. Estás dejando de ser una nota discordante para convertirte en parte de la sinfonía de Dios. Hemos hablado de matemáticas y de historia, pero ¿dónde aterriza toda esta vibración en tu cuerpo físico? Existe un diminuto órgano con la forma de un pequeño cono de pino situado en el cerebro, en el epitálamo, cerca del centro del encéfalo, entre los dos hemisferios cerebrales, localizado en un surco donde se unen las dos mitades del tálamo, conocido como la glándula pineal. Durante siglos, los místicos la llamaron el asiento del alma, mientras que la ciencia moderna la clasifica simplemente como una glándula endocrina. Pero hoy sabemos que es mucho más. La glándula pineal es literalmente una antena biológica. En su interior contiene diminutos microcristales de calcita, que poseen una propiedad asombrosa llamada piezoelectricidad. Esto significa que cuando estos cristales se someten a una presión, como la presión acústica de la frecuencia 963 Hz, generan una carga eléctrica. Al escuchar esta frecuencia, no solo estás oyendo un sonido, estás encendiendo eléctricamente el centro de tu cerebro. Estás activando un transductor que convierte la energía vibratoria del universo en imágenes, visiones y estados de comprensión profunda. Cuando la glándula pineal se activa mediante la resonancia de los 963 Hz, ocurre una alquimia interna fascinante. Esta glándula es la encargada de producir melatonina, la hormona que regula nuestros ciclos de sueño y vigilia. Pero en estados de alta vibración y meditación profunda, se cree que la glándula pineal puede procesar esta melatonina en compuestos mucho más potentes, como la dimetiltriptamina, o DMT, conocida popularmente como la molécula del espíritu. El DMT es la llave que abre las puertas de la percepción. Es la sustancia que nuestro cerebro libera de forma natural en los momentos de nacimiento, fallecimiento y sueños lúcidos. Al sintonizar con la frecuencia de Dios, estamos estimulando suavemente este laboratorio sagrado. No se trata de una alucinación, sino de una ampliación de la banda ancha de tu conciencia. Es como si durante toda tu vida hubieras estado mirando el mundo a través del ojo de una cerradura y de repente la frecuencia 963 Hz empuja la puerta, permitiéndote ver la luz blanca y pura que siempre estuvo ahí, pero que tus sentidos ordinarios no podían procesar. Quiero que lo sientas así. Tu cuerpo es un templo sagrado y la glándula pineal es el altar donde la materia se encuentra con el espíritu. Si tu mente está llena de estrés y ruido, el altar estará oscuro. Pero cuando permites que la vibración de 963 Hz sature tu campo energético, es como si estuvieras encendiendo miles de velas a la vez. Sé que a veces sientes que estás atrapado en esta realidad material, agobiado por las facturas, el trabajo y las preocupaciones. Te entiendo profundamente. Pero recuerda, no eres un ser humano teniendo una experiencia espiritual ocasional. Eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana limitada por tus sentidos. Esta frecuencia es el recordatorio biológico de tu origen. Es la señal que le dije a tu glándula pineal. Es hora de despertar. Al resonar con este tono, estás limpiando el polvo de tu antena, alineando tus microcristales internos y preparándote para recibir la sabiduría directa, sin intermediarios, de la fuente original.
Estás reclamando tu derecho de nacimiento, la visión clara de lo invisible. Para entender la elevación, debemos ser honestos sobre dónde hemos estado vibrando. La mayor parte del tiempo, la humanidad vive sumergida en lo que llamamos frecuencias de supervivencia. El miedo, la culpa, la competencia y el juicio no son solo emociones, son estados vibratorios densos que actúan como la gravedad para el espíritu. Cuando vibras bajo, tu realidad se contrae. Te sientes separado de tu esencia, separado de la naturaleza y, sobre todo, separado de Dios. Es como vivir en el fondo de un océano oscuro donde la luz apenas llega. Pero la frecuencia 963 Hz actúa como una boya de luz. No intenta luchar contra la oscuridad, simplemente es tan sutil y tan elevada que la densidad no puede sostenerse en su presencia. Al exponerte a este tono, estás provocando un desplazamiento de fase. Estás dejando de resonar con el ruido del mundo para empezar a resonar con el silencio del cosmos. No estás subiendo una escalera, estás cambiando de dimensión, aquí y ahora. ¿Has visto alguna vez lo que sucede cuando se coloca arena sobre una placa metálica y se emite un sonido puro? A ciertas frecuencias, el caos de la arena se organiza instantáneamente en figuras geométricas perfectas, en mandalas de una belleza sobrecogedora. Eso es la cimática. Ahora quiero que reflexiones sobre esto. Tu cuerpo es aproximadamente un 70% agua. Tus pensamientos y tus células son como esa arena esperando una señal. Cuando permites que la 963 Hz recorra tu ser, estás realizando una reestructuración molecular. Estás ordenando el caos de tu mente. Lo que antes era confusión se convierte en claridad. Lo que antes era enfermedad o bloqueo empieza a buscar su patrón de perfección original. Este es el verdadero salto cuántico. No necesitas 1000 años de meditación en una cueva. Necesitas la resonancia adecuada que colapse las infinitas posibilidades en una sola realidad de unidad. Estás pasando de ser una partícula aislada a ser la onda infinita que lo abarca todo. Aquí es donde el misterio se revela. La 963 Hz es conocida como la frecuencia de la supraconsciencia. ¿Qué significa esto? Significa ir más allá del yo limitado, ese que tiene nombre, historia y problemas. En esta frecuencia, el observador y lo observado se vuelven uno solo. Es el fin de la dualidad. El comprender que Dios no es un juez sentado en un trono, sino la infraestructura misma de la realidad, la energía que sostiene cada átomo de tu cuerpo. Siente la profundidad de esta verdad. Tú no eres una gota de agua en el océano, eres el océano entero en una gota. Al elevar tu consciencia con esta frecuencia sagrada, las fronteras de tu ego se disuelven. Empiezas a ver hilos de luz que conectan todo lo que existe. La sabiduría ya no viene de fuera, de libros o maestros, sino que brota desde tu propio centro como un manantial inagotable. Estás experimentando la alquimia interna, la transmutación del plomo de la inconsciencia en el oro puro de la iluminación. Estás dejando de buscar la luz para recordar que, en esencia, tú eres la luz misma manifestándose en la materia. De nada sirve tener la frecuencia más sagrada del universo sonando en tus auriculares si tu cuerpo está cerrado por la tensión. Antes de sintonizar con los 963 Hz, debemos preparar el canal. La respiración es el puente entre tu mundo consciente y tu sistema nervioso autónomo. Te invito a que, cuando decidas trabajar con esta frecuencia, comiences con la respiración de la unidad. Inhala profundamente en 4 tiempos. Siente cómo el aire llena no solo tus pulmones, sino tu abdomen y tu columna. Retén el aire por 2 segundos, imaginando que esa energía se concentra en tu entrecejo, y exhala lentamente en 6 tiempos. Al exhalar, suelta la mandíbula, relaja los hombros y entrega todo el peso de tu cuerpo a la tierra. Estás vaciando la copa para que el néctar de la frecuencia de Dios pueda llenarla. Para que la 963 Hz realice su alquimia, te recomiendo usar auriculares de buena calidad.
Queremos que la vibración envuelva tu campo auditivo de forma binaural, creando una tercera nota en el centro de tu cráneo. Pero el sonido por sí solo es tan solo la mitad del proceso. La otra mitad es tu intención. Antes de empezar, establece un propósito claro. No pidas desde la carencia, afirma desde la presencia. Di internamente: estoy listo para recordar mi conexión con la fuente. Mientras el tono sagrado penetra en tus oídos, no intentes analizarlo con la mente lógica. Deja que el sonido te atraviese. Imagina que cada una de tus células es un pequeño diapasón que empieza a vibrar al unísono con el universo. Si surgen pensamientos, no luches contra ellos. Visualízalos como nubes pasando por un cielo azul infinito. El cielo es tu consciencia. Las nubes son solo ruido temporal. Mientras la frecuencia 963 Hz vibra en tu interior, lleva tu atención al espacio entre tus cejas. Visualiza un pequeño punto de luz dorada del tamaño de una semilla, justo en el centro de tu cerebro. Con cada inhalación, esa semilla brilla con más intensidad. Con cada exhalación, emite pulsos de luz que bañan todo tu sistema nervioso. Siente cómo ese hilo de oro se extiende desde tu glándula pineal hacia arriba, atravesando la coronilla y conectándote con un sol central infinito, la consciencia de Dios. En este estado no hay preguntas, porque tú eres la respuesta. No hay soledad, porque eres la totalidad. Practica esto durante al menos 15 minutos al día, preferiblemente al despertar o antes de dormir, cuando el velo entre los mundos es más delgado. Recuerda, no estás haciendo esto para obtener algo del universo, lo haces para sintonizarte con lo que ya eres. Eres una nota perfecta en la sinfonía divina. Solo necesitabas el tono adecuado para volver a cantar. Llegamos al final de este viaje, pero en realidad estamos justo en el punto de partida. Durante estos minutos hemos navegado por la ciencia de los microcristales en tu cerebro, la matemática de las galaxias y el eco de los cantos antiguos. Pero quiero que escuches esto con el corazón, no con el intelecto. La búsqueda ha terminado. Nos han enseñado a buscar a Dios como si fuera un destino lejano, una meta tras una vida de sacrificio o un juez que espera al final del camino. Pero la frecuencia 963 Hz nos susurra una verdad mucho más dulce y aterradora a la vez. Dios no es alguien a quien vas a conocer, es la frecuencia en la que ya estás inmerso. No estás buscando la luz, eres la luz que se ha olvidado de sí misma para poder jugar a encontrarse. Al sintonizar con este tono, no estás alcanzando el cielo, estás permitiendo que el cielo descienda y se manifieste a través de tus manos, de tu voz y de tu mirada. A partir de hoy, tienes una elección. Puedes regresar al ruido del mundo, a la vibración del miedo y a la ilusión de que estás solo en un universo indiferente. O puedes elegir ser la antena de lo divino. La próxima vez que sientas que el caos te abruma, recuerda el tono 963 Hz. Recuerda que dentro de ti hay una geometría perfecta que nada puede destruir. Te invito a que este conocimiento no se quede solo en tu mente. Experimenta y vibra alto. Utiliza esta frecuencia como una herramienta de limpieza diaria. Si este mensaje ha resonado con las cuerdas de tu alma, compártelo. No por el algoritmo, sino porque allí afuera hay miles de seres esperando una señal para despertar. Deja un comentario con la frase «Yo soy la frecuencia de la unidad», si estás listo para encarnar este cambio. Al escribirlo, estás sellando tu intención en el campo cuántico. Gracias por permitirme acompañarte en este proceso de recuerdo. No me creas a mí, créele a tu propia vibración. Siente cómo la paz que ahora experimentas es tu estado natural. Quédate en este silencio unos segundos más, incluso cuando el vídeo termine, y siente la presencia de lo infinito fluyendo por tus venas. Eres un milagro biológico y una nota sagrada en la sinfonía de la existencia. Nunca lo olvides. Nos vemos en la siguiente frecuencia de luz.